Bendiciones, iglesia. Nuevamente estamos aquí juntos para aprender la palabra de Dios, una enseñanza que semana tras semana nos edifica y nos ayuda. Bien, quiero compartir una enseñanza titulada ¿Para quién vivimos? ¿Para quién vivimos? Y saben que la respuesta la encontramos en el estudio que vamos a tener ahora en Filipenses del capítulo 1, del verso 12 al 30. Vamos a desmenuzar el capítulo y vamos a ir viendo qué nos puede enseñar. Pero Pablo responde y dice una frase que ustedes conocen muy bien. Para mí, dice él, el vivir es Cristo. Así que la respuesta para quién vivo es para Cristo. Pero bueno, vamos a ver otras cosas más. Verso 12, y se comienza diciendo en Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Lo primero que dice Pablo aquí a los filipenses, que vivir para Cristo o el sentido de la vida es Cristo. Seguramente vamos a atravesar, y como todos hemos atravesado, y seguramente vendrán más pruebas, pero a los que tienen a Cristo como su vida, las pruebas hacen que progrese el Evangelio en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque lo que el enemigo utiliza para destruir un hijo de Dios, Dios no lo permite y toma esa prueba para tratar con sus hijos, para pulir el corazón, para sacar lo precioso de lo vil, como dice la Escritura, y tomar aquellas cosas que sí valen la pena. Entonces es un continuo aprendizaje. Si no tuviéramos esas pruebas, no tendríamos un continuo aprendizaje y no conoceríamos a nuestro Dios. Fíjense que todos los que escribieron de Dios y diciendo que Él es poderoso, que Él es majestuoso, grande en obras y esto y lo otro, pero la pregunta es ¿de dónde y por qué escribirían esas cosas? Y lo tienen como antecedente lo que el Señor hizo con Israel de Egipto, de sacar a los hebreos de Egipto con mano poderosa, las señales, el mar abierto, las plagas y demás. O sea, ellos tuvieron que vivir una prueba para ver el poder de Dios y de ahí sacar la conclusión que Dios es poderoso. Por eso también nosotros es una manera que tenemos de conocer a Dios. ¿Cómo sabemos que es proveedor? Porque cuando nos falta, nosotros confiamos en Dios y Él nos provee. ¿Cómo sabemos que es sanador? Porque en medio de enfermedades hemos visto su mano sanadora. ¿Cómo sabemos que es consolador? Porque en medio de nuestras angustias Él ha enviado su Espíritu para consolarnos. Por eso dice que el Evangelio a través de la prueba progresa. Pablo dice, al final todas las pruebas que me han venido sobre mi vida han hecho que progrese el Evangelio. Noten lo que dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que es según Dios, es decir, donde Dios trata por tristezas de cosas que vivimos, Dios la utiliza
para que nosotros podamos arrepentirnos de ciertas cosas, de un camino desviado que estamos tomando, volver a Él, y nos produce salvación. Pero las consecuencias de vivir lejos de Dios, la culpa, como el hijo pródigo, que cuando estando lejos de su padre, veía su situación, él no tenía ni para comer, deseaba el alimento de los cerdos, había perdido el dinero, había perdido su dignidad, había perdido todo, en todos los ámbitos de su vida era una calamidad por estar lejos del Padre y de la casa del Padre. Pero él vuelve en sí, es decir, ese arrepentimiento vino a ser para salvación, para él vuelve en sí, vuelve a la casa de su Padre y a un reencuentro con su Padre. Y eso es lo que Dios a veces trata con nosotros. Nos hace ver que estamos lejos, nos hace ver que estamos fuera de su casa, lejos de la casa del Padre y lejos del Padre. Hay una casa que es el templo y hay un Padre que es el Señor de esa iglesia, de ese templo, al que nosotros necesitamos. Pero las consecuencias de estar lejos producen culpa, producen una estima miserable, frustración, y hace que una vida se puede perder. Por eso dice que produce muerte la tristeza que es del mundo. Vamos a seguir. Verso 14 dice: la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Cuando vives para Cristo, eres un testimonio que enciende la fe de otros. Esto es importante porque cuando vivimos, es decir, un testimonio es vivir conforme al corazón de Dios, agradando a Dios. Y eso dice que hace que otros cobren ánimo. Eso puede pasar aún dentro de la familia, cuando hay uno que vive para Dios, motiva y enciende la fe de otros. Alguien siempre nos está viendo cómo reaccionamos, cómo vemos la vida, cómo confiamos en Dios o no, cómo caminamos con Él, hacia dónde vamos, qué hacemos en los momentos de crisis. Pero por eso cuando tenemos un buen testimonio, va a encender la fe de otros, para que se acerquen al Dios que nosotros estamos confiando y por el cual nosotros estamos dando testimonio. Pablo dice, viendo mis prisiones, los hermanos han cobrado ánimo y se atreven a mucho más. ¿Por qué? Porque decían, Pablo, si Pablo nos está mandando cartas, que está prisionero, sentenciado, castigado, ¿cuánto más nosotros que estamos libres no nos atrevemos a más? Y esa es la reflexión que debemos hacer nosotros. Si hay gente que sin Dios logra cosas, avanza, cree, pone la fe en muchas cosas que no son Dios, y las alcanzan, ¿cuánto más nosotros nos tenemos que animar a creer? Pero sobre todo en la familia de Dios, si hay uno que ha avanzado, que hemos visto, escuchamos un testimonio, Dios provee, Dios sana, Dios toca su vida, nos tenemos que llenar de ánimo y decir, bueno, ese que vive para Cristo, Dios le respaldó. Así va a ser Él con nosotros. Cuando vivimos para Cristo, ¿sí? Como dijo Pablo, tenemos que tener motivaciones correctas. Verso 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto
para la defensa del Evangelio. Bueno, ya en su época había distintas motivaciones equivocadas, egoístas, de por qué predicar el Evangelio. Por envidia, por competencia, por dinero, por un montón de motivaciones. Uno, cuando vive para Cristo, tiene que vivir para Él por amor, como lo dice en el verso 17, pero los otros por amor a Él, tener una motivación correcta. Por eso, cuando hay personas que siempre van a Dios porque esperan algo siempre de Dios, y cuando Dios no responde como ellos quieren o en el tiempo que ellos quieren, sueltan, abandonan o no aceptan la voluntad de Dios, porque por ejemplo ellos armaron en su mente un estilo de vida, o que así va a ser su vida. Bueno, pero ¿qué tal si así no es? Y Dios ha dispuesto en su soberana voluntad otra vida. Bueno, no la aceptan y ahí sale a la luz cuál era la motivación. La motivación era decirle a Dios: así quiero mi vida y esto quiero para mi vida, que haya esto, esto y esto y esto. Pero Dios dice: no, es como yo digo. Y entonces se apartan de Dios, o cuando son corregidos, o cuando hay algo que, bueno, su motivación era equivocada, inmediatamente sueltan, abandonan o dejan la iglesia porque dicen: yo venía por una sanidad y bueno, Dios no me sanó. Yo pensaba que iba a estar mejor económicamente y no ha pasado todavía nada. Y esas son motivaciones incorrectas. Es siempre por amor, porque para mí el vivir es Cristo. Eso estamos aprendiendo. Verso 20. Aquí vemos que con Cristo todo es ganancia, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con Cristo todo es ganancia. No hay forma de perder. Todo lo que se hace para Dios tiene una recompensa eterna, tiene una recompensa presente y futura. Tienes que saber que todo con Dios, mientras vives para Dios, no hay forma de perder. No hay forma de que no valga la pena lo que estás haciendo por Él, porque lo que haces por Él dijo que nos recompensaría con la vida eterna. ¿Se acuerdan de ese condenado que estaba al lado de la cruz cuando Él estaba crucificado también? Dice: acuérdate cuando vengas en tu reino. Como diciendo: tienes tantas cosas que pensar, pero tal vez tengo una oportunidad. Acordate de mí. Y el Señor fue más allá, más generoso. Hoy mismo estarás conmigo en el reino. Así es, ese hombre en el último momento decidió que esos últimos minutos de vida eran para Dios. Y Él dijo: desde ahora estarás conmigo. ¿Cuánto más si nosotros tenemos una vida por delante? Vamos a tener ganancia con Él. No se puede perder con Él. No existe cosa como tal, ni te dejes creer, ni creas esa frase que ha estado por años. Bueno, de que voy a la iglesia todo me va mal. No, contrario, de que voy a la iglesia y estoy con Cristo, todo es mejor. Con Él siempre será mejor y será ganancia. No creas esa mentira, no la propagues, corregilo a aquellos que la repiten y la dicen, porque no es así. Bueno, la pregunta ahora sería: ¿por qué aún sigo vivo? ¿No? ¿O cómo sé
Bueno, no sabemos cuándo es nuestro último día, pero ¿por qué no llega todavía? Tiene un sentido también. Verso 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne me es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho, gozo y gozo de la fe. Seguimos aquí porque todavía tenemos un propósito en Dios. Y aquí Pablo lo aclara: el beneficio de la obra y el provecho y el gozo de la fe con otros. Estás para el beneficio del propósito de Dios. Entonces, no pierdas tu vida, no pierdas tiempo, años de tu vida. Decídete jugarte por Dios, creerle al Señor y decir: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Yo soy tu vaso, ¿qué debo hacer? Y vivir para Él, porque por eso Dios te da vida y te da fuerza cada día para que vivamos para Cristo. Bien, verso 27 dice que debemos estar unidos en espíritu y podríamos decir aquí en el combate y la fe. Verso 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oigo de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Cuando vivimos para Cristo, uno no puede vivir suelto en la vida cristiana. No puede andar solitario. No, Dios tiene una voluntad y Dios tiene un orden. El orden es la iglesia. Tenemos que ser parte de la familia de Dios, donde nos congregamos, aprendemos, compartimos, donde somos pastoreados. Y entonces, en esa misión y en esa unidad, dice aquí que debemos estar en un mismo espíritu, es decir, pretender las mismas cosas, combatir en los momentos difíciles, estar juntos para combatir esos momentos difíciles y en una misma fe. En lo que creemos, tenemos que creer y pensar lo mismo. Eso es muy importante. Y de esa manera nosotros como iglesia, no individual, estamos viviendo para Cristo. Nada intimida a un hijo de Dios. Miren lo que sigue diciendo esta carta, verso 28. Y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Dice, no se intimiden por los que se oponen, por aquello que viene como oposición en tu vida. No tienes que ser intimidado, no te dejes intimidar, porque nada ni nadie puede con aquellos que tienen como lema o convicción en su corazón o valor: para mí el vivir es Cristo. Yo vivo para Cristo. Entonces, no podemos andar llenos de temor, no podemos andar caminando como derrotados. No somos intimidados, sino que tenemos valentía en Cristo Jesús, porque Él ya nos ha dado la victoria. Bueno, verso 29 habla de el valor de padecer por Él. Verso 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto de mí y ahora oís que hay en mí.
que hay una verdad que muchos no nos damos cuenta a veces. Y a los filipenses Pablo le es sincero. Miren, por Cristo le dice, a ustedes no solamente está para que crean en Él, sino también que hay que padecer por Él. Quiero decirte algo, todas las cosas que vivimos como hijos de Dios, las cosas que nos suceden, las cosas que padecemos por hacer su voluntad, porque por hacer su voluntad padecemos cosas injustas, cosas dolorosas, cosas que no quisiéramos vivir o quisiéramos que fueran de otra forma. Pero el aprendizaje es este: no lo vivamos como un dolor, el servicio a Dios, vivámoslo como una honra. Si estoy padeciendo y sufriendo, es una honra, porque es por Cristo, porque por hacer su voluntad estoy viviendo o atravesando esto. No será para mí un sufrimiento, una carga, sino una honra, como dice aquí su palabra. Bien, hasta aquí llegamos. ¿Para quién vivimos? Para Cristo. Para mí, el vivir es Cristo. También podríamos decir para qué y para quién, porque algunas cosas las hemos tocado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos enseña y nos edifica. Tú eres el centro, el motivo de nuestra vida. Enséñanos, Espíritu de Dios, a vivir la voluntad del Padre en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ofrendar. Todos con nuestros sobres para honrar al Señor, para poner semillas en la casa de Dios. Amén. Señor, traemos nuestra semilla para honrar, Señor, tu nombre y sembrar en tu casa. Gracias por proveernos. Multiplica al dador alegre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, amigo, hermano que nos ves, Dios te bendiga y nos vemos en la próxima enseñanza. Bendiciones.